voy a arrancar a grabar porque quería comentarles. Nos quedan pocas clases y tuvimos varios feriados en sí. La clase de hoy vamos a ver la base de datos, que es lo que yo se los quería mandar por grabado en sí la clase. El problema es que es bastante tediosa la base de datos y quería que la veamos paso a paso, por si no la entienden, que me paren y me digan, no entendí esta parte, volver a retroceder, ¿sí? Y ver cómo vamos con eso, porque no es difícil, pero hay que darle un poco, sí, de vuelta ahí y chusmear un poco la base de datos varias veces. Si la ven una sola vez, por ahí no llegan a entenderla bien, entonces que ustedes puedan ir viéndola en la semana, buscando cosas, información, a ver si pueden engancharle la mano a la búsqueda y si no lo vamos a ir viendo. Porque la siguiente clase tenemos lo que es el póster científico, ¿sí? Que el póster científico va a ser el segundo trabajo con nota, ¿sí? Después eso sería el 8 del 6. El 15 del 6 es la clase anterior a lo que sería el segundo parcial, que es el 22 del 6, que es el trabajo, como les digo, de un póster científico. Así que el 15 del 6 lo que vamos a hacer es hacer un repaso, que ustedes ya busquen los temas, como siempre vamos haciendo para que tengan tiempo, y ver las dudas que tengan con la base de datos si tienen que buscar información, y también con el póster científico, que tiene partes parecidas a lo que es el informe, lo único que va a tener muchas más imágenes, ¿sí? Entonces, 22, por las dudas, 22 del 6, que igual les voy a poner todas estas fechas, como siempre en la parte de foros, cuando les suba el video, se los voy a poner bien por fecha para que no se pierdan, para que sepan que el 22 del 6 sería como el parcial para que entreguen. El 29 del 6 va a ser el recuperatorio, ¿sí? Tanto del primero o del segundo o de ambos, porque ya el 6 del 7 terminaríamos, ¿sí? Pero igual yo todo esto se los voy a poner por el campus para que lo tengan, ¿sí? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Bien, bueno. Vamos a arrancar entonces con lo de hoy, que no es complicado, pero tenemos que usar una página que va a estar en inglés. Lo van a traducir, ¿sí? Pero la página en sí se maneja en inglés. Así que lo vamos a ver. Primero vamos a ver la diapo de hoy, ¿sí? Donde vamos a tener las estrategias de búsqueda, y lo que vamos a ver hoy va a ser lo que es MESH, DES, ¿sí? Y los operadores booleanos. Nosotros teníamos, ¿sí?, la búsqueda en el informe científico. Esta es parecida porque en sí nosotros vamos a buscar en sí los informes científicos ya hechos, ¿sí?, pero buscados en una base de datos que va a ser de las ciencias de la salud, o sea que vamos a tener información fehaciente para poder buscar, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos en la definición en sí de estrategia? Bueno, nosotros tenemos que localizar y recuperar datos, ¿sí?, sobre un tema que vamos a buscar. Como siempre, que vamos a tener una pregunta, métodos, materiales, que eso es lo que estuvimos viendo en el informe, que era lo que quería que entiendan, cuál es la parte del resumen, de la introducción, de la pregunta en sí, ¿sí? Esos métodos y materiales que voy a utilizar para poder responder esa pregunta, ya tener los resultados y poder, sí, después tener una conclusión. Nosotros acá lo que tenemos son una búsqueda primaria y secundaria. Sí o sí vamos a tener que hablar con el lenguaje científico, por eso vamos a ver estas bases de datos, ¿sí? Donde en la investigación secundaria vamos a tener diferentes estrategias de búsqueda o diferentes tipos de preguntas que vamos a tener, y la investigación primaria va a ser esa metodología y materiales que vamos a utilizar para poder contestar esa pregunta. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber si vamos a persistir en una búsqueda sobre un tema, si estamos buscando bien o mal? Va a depender sobre todo del tiempo que tengamos, ¿sí?, de la necesidad de la información que tengamos para buscar, ¿sí?, y de la recuperación de los datos dependiendo del tema que nosotros querramos buscar, ¿sí? Y ahí es donde vamos a nosotros utilizar lo que son los operadores o los tesauros, que nos van a ayudar a poder buscar información, ¿sí?, reduciendo esa búsqueda utilizando palabras claves en sí, ¿sí? Entonces, los elementos claves que vamos a tener son los tesauros, que van a ser estos descriptores, o los operadores booleanos, que nosotros vamos a poder utilizar en esa base de datos para poder empezar a acortar o simplificar la búsqueda en sí. Entonces, los tesauros lo que van a hacer van a ser repositorios de palabras. O sea, yo voy a poder buscar en ese lugar cómo se escribe esa palabra en inglés, o cómo la base de datos me va a buscar la palabra tal,
¿sí? Para yo poder copiar y pegar luego en la base de datos de Mesh, ¿sí? Para poder buscar los informes científicos o textos científicos o lo que nosotros querramos buscar, ¿sí? Pero lo que tiene estas páginas es que necesitamos lo que es el lenguaje científico para esas bases de datos. Entonces, un lenguaje coloquial, natural, no nos va a servir porque va a ser una pérdida de precisión para poder buscar la información. Entonces, sí o sí tenemos que utilizar lo que es el lenguaje estandarizado y científico en sí. Las ventajas y desventajas que vamos a tener en los lenguajes es normal, ¿por qué? Porque nosotros para lo que es un lenguaje natural, en sus características y ventajas que vamos a tener, que es un habla cotidiano, o sea que yo voy a poder entender lo que estoy leyendo, ¿sí? Pero voy a tener una cantidad de resultados inmensos sobre una palabra, ¿sí? O va a ser una búsqueda muy exhaustiva porque voy a tener, como les digo, de diferentes tipos de información porque no es tan específico. En cambio, el lenguaje controlado científico lo que nos va a permitir es poder, ¿sí? Poner estos descriptores, estas palabras claves, ¿sí? Para poder utilizar esas bases de datos y tener una búsqueda mucho más concisa, ¿sí? Y de los términos que nosotros estamos buscando. Los inconvenientes es eso, ¿sí? Que en un lenguaje natural que voy a tener mucha información y vamos a tener sinónimos de diferentes tipos de palabras y por ahí nosotros estamos buscando algo concreto. Y los inconvenientes en el lenguaje controlado va a ser que sí o sí necesitamos, ¿sí? Conocer y poder utilizar correctamente lo que son esos tesauros de Mesh y DES, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Uno de los tesauros que vamos a ver hoy es el descriptor de la ciencia de la salud o el DES, ¿sí? Acá lo que nosotros vamos a buscar son las palabras, como les digo, las palabras claves, nosotros lo vamos a escribir en español, ¿sí? Y el DES nos va a transformar esa palabra en inglés y de la forma, ¿sí? Que la base de datos nos va a poder utilizar esa palabra, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, yo pongo leucemia. Si yo pongo leucemia en la base de datos de Mesh, no me lo va al poder leer o me va a decir que no lo va a encontrar. Y es una palabra común, ¿sí? Pero yo ahora les voy a mostrar que si yo tengo que poner concisamente qué leucemia quiero buscar, ¿sí? Entonces yo después copio, pego en la base de datos y ahí me va a recopilar los datos que yo necesito. Y me va a aceptar esa palabra porque lo que tiene el descriptor de las ciencias de la salud es que me va a dar correctamente la palabra como yo la pueda buscar en la base de datos, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, acá, esto igual se los voy a mostrar haciéndolo paso a paso en la página. ¿Sí? Yo acá lo que hice fue, como siempre, ponerle fotos y demás, pero yo lo voy a hacer paso a paso en las páginas que les quiero mostrar. Acá lo que tenemos es el descriptor de la ciencia de la salud, que vamos a tener la consulta del índice, que puede ser alfabético, permutado o jerárquico. Nosotros vamos a usar el permutado, ¿sí? Y acá en consulta de la palabra vamos a colocar la palabra que queremos buscar y el DES lo que nos va a decir es o transformar esa palabra como está correctamente para la base de datos o me va a decir que no existe, o sea que tengo que buscarla de otra manera para poder buscarla en la base de datos, ¿sí? Y el otro tesauro es Mesh o Madeleine, ¿sí? Que ahí lo que nosotros vamos a tener es mucha información sobre la salud, materiales y definiciones, textos y demás para poder utilizarlo en nuestros trabajos, ¿sí? Este Mesh se encuentra en la página de PubMed que ahora les voy a mostrar. Otra de las partes importantes son los operadores booleanos, ¿sí? Estos tipos de operadores lo que nos va a hacer, como les dije, es empezar a ordenar esas palabras claves, ¿sí? Y poder nosotros buscar específicamente lo que queremos. Y esas palabras claves son and, or y not, ¿sí? Como les dije, es en inglés, lo vamos a ir traduciendo todo el tiempo, pero es siempre mejor buscarlo en inglés para que nosotros podamos buscar mejor la información. Entonces, el primer operador de intersección va a ser AND o I, ¿sí? Que lo que nos va a hacer es reducir y especificar la búsqueda. Por ejemplo, yo quiero animales and literatura, o sea, que me va a buscar información de la literatura donde va a tener animales, ¿sí? En el caso del ORT o el O, lo que va a hacer es ampliar más la búsqueda y si yo quiero buscar, por ejemplo, en sí, ahora no animales, sino más concreto, perros o gatos, lo que me va a hacer en la base de datos es buscar documentos de perros, gatos
y de los dos, ¿sí? Entonces ahí amplío un poco más la búsqueda. Y después el not vaya a ser el de exclusión, ¿sí? Donde yo voy a poner la palabra que quiero buscar y luego el not para poner la siguiente que no quiero que me busque. Por ejemplo, yo quiero literatura, pero no poesía. Entonces pongo literatura, not poesía, entonces me va a buscar todo sobre literatura y solo de eso. Puedo también intercalar diferentes operadores. Yo puedo poner, por ejemplo, animales, and literatura, not poesía. Entonces yo puedo buscar, como les puse, solo literatura de animales y específico que no quiero que me aparezca nada de poesía. Entonces puedo combinar los operadores como nosotros querramos, ¿sí? Y la base de datos, ¿sí? De lo que es la página de PubMed, el portal, ¿sí? De Internet del Desarrollo de la Ciencia, del Centro Nacional de la Formación de Biotecnología, ¿sí? Eso es lo que está acá en inglés, no lo voy a leer en inglés, ¿sí? Nos va a permitir, ¿sí? Buscar diferentes tipos de base de datos. Nosotros vamos a utilizar la de Mesh, como les dije. Acá es lo que está el descriptor de las ciencias de la salud, que es lo que les voy a mostrar paso a paso ahora para que lo vean. Ustedes van a entrar, ¿sí? A internet, van a poner DES, ¿sí? Y les va a aparecer el descriptor de las ciencias de la salud, DES, ¿sí? Entonces ustedes van a entrar ahí. Cuando toquen, para poder entrar, se les va a abrir una página en verde y no sé si ven que hay una cruz ahí, y por ahí ustedes si quieren tocar acá no les funciona, tocan la cruz, ya se les habilita, y acá al costado dice consulta al DES. Yo voy a tocar ahí, y me va a aparecer la página principal que yo les mostré en la diapositiva, ¿sí? Donde tenemos la consulta del índice y la palabra clave que yo quiero buscar, ¿sí? Siempre lo vamos a poner en permutado, ¿sí? Y acá vamos a poner diferentes palabras. Como les dije, yo puedo poner leucemia. ¿Ven? Aparecen algunas. Puedo poner leucemia sola, pero me va a especificar, ¿sí? Diferentes tipos de leucemias. ¿Ves? Por ejemplo, acá no me pone solo leucemia, no me traduce leucemia. Dice virus de la leucemia, después virus de la leucemia tal. Acá también todo habla más como, ¿sí? Lo que es virus. Entonces, si yo quiero específicamente un tipo de leucemia, vamos a poner leucemia tal, ¿sí? Vamos de vuelta, nueva consulta, me borra eso, siempre pongamos el permutado, y lo que vamos a poner acá, como yo había puesto, leucemia linfocítica aguda, ¿sí? Si yo ahora pongo más concreto lo que voy a buscar, me aparece, ¿sí? Un poco cambiada, ¿sí? Como yo les digo, esto nos va a cambiar porque primero, es un descriptor que va a estar en inglés, ¿sí? Que yo necesito que me cambie las palabras, entonces me aparece la leucemia, ¿sí? Linfoma, no aparece aguda, podemos poner aguda o no, sí, pero esta es la que vamos a buscar. Y nos aparecen otras, no, solo esta. ¿Por qué? Porque es bien específico, me dice, ¿cuántos me va a mostrar? Solo un resultado. Antes, ¿sí? De seguir con esto, les voy a mostrar la parte de la base de datos de PubMed, que también lo busqué en internet, ¿sí? Acá ven, no sé si se ve arriba que dice inglés-español, porque todo el tiempo lo vamos a poder modificar. Al principio la vamos a dejar en inglés y después con el botón derecho del celular, ¿sí? O también con el botón derecho del mouse o con el celular apretan, ¿sí? Y van todo el tiempo cambiando la parte de inglés-español para ustedes poder leer la información, ¿sí? Yo acá ya estoy buscando la palabra clave para mi base de datos. Entonces vamos a entrar ya a la base de datos. PubMed tiene la parte avanzada, sí que puedo entrar de esta manera, tocando acá abajo. Y acá puedo buscar, pero se les va a hacer mucho más fácil la base de datos que tiene la parte antigua, ¿sí? Que ven que acá dice Mesh y tiene la parte de la base de datos. Esta es como la parte antigua del mesh, el otro es avanzado. Nos va a dar la misma información, pero me parece que esta es un poco más simple para que ustedes puedan buscar información. Ya estoy en la base de datos que yo quiero. Si yo toco acá, tengo diferentes tipos de base de datos, ¿sí?
para nosotros de la salud nos sirve la de MESH. Entonces vamos a utilizar esa. Yo que había buscado la parte de leucemia, ¿sí? Entonces yo acá dice descriptor en inglés, en español, en portugués. Yo quiero en inglés, ¿sí? Porque mi página está en inglés. Voy a copiar y pegar, ¿sí? Porque así correctamente es como lo va a encontrar en la base de datos. Pego, pongo buscar. Y acá me va a aparecer todo en inglés. Ahí sí toco botón derecho del mouse, traducir al español, ¿sí? Y lo que tengo es acá diferentes tipos. Dice la leucemia linfoma, ¿sí? Todo lo que nosotros buscamos la palabra. Y acá abajo nos da unos subtítulos para nosotros también especificar qué es lo que queremos buscar. Por ejemplo, si quiero análisis, ¿sí? Anatomía, sangre, fluidos, química, epidemiología, etiología, patologías, por ejemplo, yo como patología, que quiero análisis y patología de la parte de las leucemias. Pueden buscar otras cosas, y se puede buscar en la parte de inmunoserología y demás. Yo lo que voy a hacer es poner análisis, patologías de lo que es la leucemia, ¿sí? Tenemos los subtítulos. Lo que vamos a hacer acá, si ven al costadito, tenemos agregar al generador de la búsqueda, o sea, yo puedo ir poniendo las palabras que quiero buscar, y acá al costadito, si yo toco, tengo los diferentes operadores, y o no. Si yo traduzco otra vez en inglés, para que me lo lea como yo lo coloqué, ¿sí? Ahí ya se me fue, acá al costadito que tengo and, or, not, ¿sí? Esto es para buscar, entonces yo lo que voy a hacer es buscar y colocar esto, ¿sí? Lo que es la leucemia, que quiero análisis, ¿sí? Y patología. Por ejemplo, quiero ahora un rango más chiquito, o si lo quiero en adultos mayores, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo adultos, perdón, voy a buscar de vuelta porque no puse el permutado. De vuelta, permutado, adultos, consulta, nos pone adultos, discapacidad para los aprendizajes, tira diferentes cosas, y ustedes pueden buscar lo que quieran. O si quiero en neonatos o en niños, por ejemplo, que normalmente las leucemias, ahí está, lo podemos agarrar prematuramente en niños. Ponemos niños, copiamos, ¿sí? La parte de niños, acá lo que hacemos es borrar, pegamos y buscamos. Nos va a aparecer lo mismo, ¿sí? En este caso, ¿ven que nos apareció? Chicos, voy a traducir. Niños, Sistema de Retención Infantil, Instituto Nacional de la Salud Infantil, niños huérfanos, aparecen diferentes cosas, pero acá me aparecen, ven, como 1, 2, 3, no me apareció como en la otra que yo busqué concisamente lo que me puso el DES y me apareció todo y los subtítulos. Acá si yo toco en niños, me va a aparecer lo mismo, la parte de subtítulos, ¿ven? Que tengo de niños, ¿sí? Análisis, sangre, fluidos, también yo puedo utilizar diferentes subtítulos. La diferencia es que acá, lo que apareció, bueno, por ejemplo, acá, directamente, en la parte de la leucemia, ¿sí? Me apareció ya todos los subtítulos y demás. En el caso de los niños, no me apareció. Yo tengo que tocar y buscar los subtítulos si quiero o no, ¿sí? Entonces lo que hacemos es volver a traducirlo a inglés para que quede ahí. Yo solo quiero niños, entonces pongo leucemias and o solo or, pero vamos a poner y niños, ¿sí? Y ponemos que agregue en la búsqueda, puso niños, y ahora vamos a consultar a la base de datos, que está acá abajo. Y acá, no sé si pueden ver, tenemos 4001 resultados de lo que nosotros estábamos buscando. Obviamente que me van a decir, no entiendo nada porque está todo en inglés, todo el tiempo vamos y venimos, como les digo, mucho mejor si lo buscamos en inglés, no en español, ¿sí?
Lo traducimos a español y acá tenemos papel y mecanismos, identificación automatizada de problemas de celulares con datos de citometría de flujo, diferentes tipos de textos que podemos hablar sobre lo que es sí, la leucemia en sí. Mostrar más resultados nos va a mostrar más porque tenemos 4.000 un resultado, si me va a decir, pero no es tan específico, o sea, me está dando mucha información, sí, es verdad. Entonces lo que podemos hacer es, acá tenemos que acortar el tiempo si queremos. Acá tenemos de 1970 al 2022, ¿sí? Podemos acortar el tiempo. También podemos poner que sean resúmenes solos o textos gratis. Normalmente yo pongo lo que es textos gratis, ¿sí? Porque si no hay que bajarlos y pagar, y ahí ya me bajó los textos gratis, tenemos ya 1163 de 4000. Si yo sigo tocando o especificando mi búsqueda, me van a ir acortando. Por ejemplo, yo quiero ensayos clínicos, libros y documentos, metaanálisis, ensayos, por ejemplo, yo quiero ensayos clínicos. Ahí de los 4001 resultados ya tenemos 125 resultados, o sea que vamos bajando y vamos nosotros buscando. Ya al poner que nosotros queremos ensayos clínicos, me cambia un poco lo que es la parte de los años que tiene, ¿sí?, de viejo algún tipo de archivo. Entonces yo lo puedo ir modificando y me va a ir cambiando la cantidad. Ahí ya tengo 103, ¿sí? Lo que vamos a hacer es colocar la parte de español. Voy a abrir alguno de esos. Vamos a entrar a algunos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a entrar al primero. Acá lo que nos va a mostrar primero es lo que es el título, ¿sí?, de ese informe, ¿sí? Acá habla de la leucemia aguda tratada según los protocolos del grupo tal, ¿sí? Lo que nos da acá es el resumen de lo que va a hablar, ¿sí?, este informe. Habla de todo lo que hacen, las palabras claves, declaraciones, si tienen imágenes o no, ¿sí? Artículos similares que tienen ustedes para poder buscar. Y acá termina. El texto está al costado. Si ustedes ven, dice Full Text Live, que es textos libres, o sea, textos que no nos van a cobrar, ¿sí? Entonces tenemos que entrar o en el primero o en el segundo, igual algunos, aunque sean gratis, ¿sí?, lo que tienen es que nos ponen esa parte de mandar el mail y demás. Podemos buscar otra información. Yo trato de no mandar, porque después mandan muchas cosas. Acá nos abrió, otra vez me pide si lo quiero traducir. Se me fue la pantalla compartida. Este es el archivo, ¿sí? Nuevamente lo traducimos al español. Y acá tenemos el resumen, la introducción ya, si se acuerdan, tenemos resumen, introducción, pacientes y métodos. Entonces acá yo ya voy a tener, nosotros que hagamos puesto que sean niños, ¿sí? Normalmente niños es de 1 a 12 años, dependiendo de cómo ellos lo lleven, ¿sí? Por ejemplo acá de 0 a 18 años de edad, ¿sí? Habla de todo lo que se va a hacer con los pacientes y el tratamiento en sí, recolección y análisis de las muestras, como lo hicieron, el análisis farmacológico que se les dio, por ejemplo acá ponen, ¿sí?, en algunos casos, como dije, pueden poner encuestas o hasta imágenes, ¿sí? La figura 1 debe mostrar, ¿sí?, cómo ese medicamento o esa medicación que les agregan va realizando en lo que es la enfermedad. Análisis farmacológicos, análisis estadísticos, los resultados que tuvieron, ¿sí? Como les dije, tienen estadísticas y algún cuadro, sigue con los análisis y por ejemplo acá les ponen diferentes tipos de gráficos, como deben dar. Quiero llegar abajo. Bien, con los análisis.
las discusiones, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que teníamos? Y la conclusión y los agradecimientos, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden ya buscar textos de diferentes enfermedades o patologías que les pueden servir para otras clases, ¿sí? Si yo voy atrás, por ejemplo, cierro, y estoy en la parte principal, puedo abrir el otro archivo de la otra página, que también habla de la misma, lo único que lo realiza de otra manera, porque habla también de la leucemia linfoblásica aguda, el mismo resumen, la introducción, lo único que tiene otro formato, la recopilación de análisis y muestras, es el mismo, lo único que ven, lo tienen acá un poco más grande y demás, o por ejemplo pueden entrar el primero y el primero les pide sí que envíen información y demás, y por ahí entran a este segundo que es lo mismo, y no les pide sí ningún tipo de información y demás. ¿Se entendió más o menos? Yo sé que es medio complicado esto, lo tenemos que ir haciendo paso a paso, ¿sí? Pero les va a servir un montón para buscar información de otras materias y demás, ¿sí? Es importante esto para ustedes, porque acá tienen muchísima información para buscar. ¿Se entendió un poco o es medio confuso? Sí, profe, se entendió. Tal vez al ir haciéndolo como que se va a hacer más fácil también. Eso sí, lamentablemente lo que tiene la base de datos, como les digo, primero que tienen que estar como, digo, bueno, media hora me pongo con esto, ¿por qué? Porque, como les dije, el descriptor de la ciencia de la salud, dependiendo de la palabra clave que ustedes quieran buscar, como les digo, yo puse leucemia y ustedes vieron que leucemia solo no me la convirtió en inglés, me puso virus de la leucemia tal. Entonces, por ejemplo, si ustedes saben específicamente sobre una leucemia o quieren hablar, no sé, de hemostasia y quieren hablar de algún factor o demás, busquen concretamente, fíjense de buscar bien primero. Sí, eso hay que practicarlo, igual vamos a tener tiempo. La idea es que yo no voy a tomar en sí lo que es la base de datos, pero sí, para el póster científico les va a servir mucho la base de datos para buscar información correcta, para ustedes poder armar ese póster y hablar sobre una metodología o sobre en sí una enfermedad, ¿sí? Entonces, sí es importante que las busquen, o mismo como les digo, porque van a tener otras materias que les van a pedir información, o metodologías, o resolver ¿sí? algún problema, ¿sí? o un análisis clínico. Entonces por ahí les puede servir esto para que ustedes lo puedan relacionar y saber cómo poder contestarlo y demás, ¿sí? La idea es esto, que ustedes lo vayan practicando esta semana, así la semana que viene, ¿sí? Busquen algunas palabras, fíjense cómo se las traduce, qué información les muestra el DES, ¿sí? La parte, no, la parte de la base de datos de Mesh, que está acá, ¿sí? Voy a ir de vuelta a la parte principal. Recuerden que siempre les conviene el de abajo, que dice acá el de explorar, ¿sí? Porque este también lo pueden utilizar, pero es medio complicado. Y lo del descriptor es lo que yo les digo, traten de buscar bien, de poner permutado, ya se me olvidó el permutado, pero también les va a ayudar, pueden poner diferentes palabras, ven, yo puse diabetes, para darles otro ejemplo, diabetes insípidas, o sea, yo pongo solo diabetes y no es solo diabetes, tenemos diferentes, insípida, la mielitus, ¿sí? Tenemos otras de las mielitus tipo 1, ¿sí? Tenemos diferentes. Entonces, y acá, por ejemplo, ven, tienen más resultados, o sea, que yo puedo buscar, porque acá, arriba, me dice que tengo 16 encontrados, o sea, que tengo diferentes tipos de diabetes, o pueden poner específicamente, yo puse diabetes, entonces me tiró todo, yo puedo poner diabetes mellitus, y me va a buscar específicamente esa, ¿sí? Traten de ver eso de las palabras, porque es lo que más complica, porque si uno quiere buscar una cosa que no es, van a estar dando vueltas. Traten de chusmear eso. Bueno, quiero una diabetes, ¿cuál? Quiero una leucemia, ¿cuál? ¿Sí? Empezar a poner un poco más de, ponerse exhaustivos en esas palabras, y en las palabras claves más que nada. Y que podemos poner en la base de datos, ¿sí? Los diferentes operadores. Puedo hasta, sí, poner 2. Yo quiero leucemia y que sea en niños, y pongo que no me dé en adultos mayores, ¿sí? Entonces ponen and y not, por ejemplo,
¿sí? Pueden combinar los operadores que ustedes prefieran. ¿Vamos bien en sí? Quedamos ahí, ¿no? No era difícil, se los quería mandar grabado, pero siempre el paso a paso, a veces lo van entendiendo y se los puedo ir mostrando, ir, venir y que lo entiendan mejor, ¿sí? ¿Estamos bien entonces? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, ninguno le quedó ninguna duda, ¿no? Igual la clase que viene, si alguno se perdió en el camino, lo podemos volver a ver a este tema, ¿eh? Pero, como les digo, ya la clase que viene vamos a ver lo del póster científico, que es parecido al informe, pero vamos a tener menos información. ¿Por qué? Porque va a tener muchas más imágenes. Eso lo que quiere decir es que voy a necesitar más imágenes de lo que es estadísticamente lo que ustedes van a querer buscar de ese método y demás, que es lo que faltó un poco en el primer trabajo en algunos, ¿sí? Algunos pusieron todo, lo que se pidió, el resumen, la introducción, todo. Los demás también, pero no quedó tan informe científico, sino como que quedó un resumen sobre algunas enfermedades. Algunos me mandaron mucha información en sí de la enfermedad, pero no se especificaron, ¿sí? En una muestra o en una población, como nosotros fuimos viendo en estadística, que también tuvimos, ¿sí? Que saben que siempre es mejor colocarse en un tipo de muestra, en una cantidad de población, no hablar en general. Algunos tenían mucha información en general, pero no tan específica, ¿sí? ¿Todo bien entonces? Yo ahora les voy a subir esta diapositiva que tenía acá, y cualquier cosa me pueden mandar el mensaje por campus, y si no, lo vemos la clase que viene, que me dicen que no se entendió, o vemos, o ustedes me dicen yo busqué tal cosa y no lo pude buscar, y lo vamos viendo, ¿sí? Y de paso ya vayan pensando temas, no de los mismos que hayan hecho, ¿sí? Algún tema o cambien, por ejemplo, uno hizo sobre diabetes en el primer trabajo, otro lo puede hacer que no sea el mismo, ¿sí? La idea es que más que nada para hablar de un póster donde ustedes empiezan a pensar que vamos a tener que imágenes, tiene que ser conciso y se tienen que entender en una sola hoja, ¿sí? Eso. Todo lo que nosotros querramos poner es en una sola hoja y se tiene que entender de un lado, del otro y demás, ¿sí? Igual lo vamos a ir viendo el miércoles que viene. ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, traten de, porfas, repasarlos. Siempre hacemos clase cortita, pero porfas traten de ponerse un ratito a ver lo de la base de datos y demás, porque si se ponen a último momento, se les va a hacer medio lío, no van a encontrar, como les digo, si no encontramos la palabra justa, la base de datos no nos va a leer. Y como les digo, traten de utilizarla en inglés, copiar, ¿sí? Porque uno no sabe inglés del todo, ¿sí? No hay problema. Pueden copiarlo como les dice, porque en sí el descriptor de la ciencia de la salud les da correctamente, ¿sí? La palabra clave para la base de datos. Entonces lo pueden copiar, pegar, todo en inglés, y después lo pueden traducir y poder leer el archivo tranquilos, ¿sí? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces ahora sí, los dejo tranquilos. El miércoles que viene sí nos conectamos, porque ya no tenemos tanto tiempo por los feriados, y les voy a mandar bien, como les dije, las últimas fechas que nos quedan de clases para que ustedes sepan cuándo es la segunda entrega del parcial, y cuándo son los recuperatorios, que también me preguntaron, ¿sí? Bueno, perfecto, profe. Bueno, chicos. Profe, lo que es la devolución de los trabajos, ¿cuándo la enviaría? Eso, por ahí vos no estabas, Gisela. Yo les voy a mandar, les decía, se los quería mandar, decir acá, así se entendía. Los que me mandaron por grupo, por ejemplo, una sola persona me mandó, por ejemplo, te pongo a vos de ejemplo nomás. Por ejemplo, vos me mandaste el mail del archivo y los nombres de tus compañeras. Entonces yo a vos te voy a mandar la corrección para que se los mandes a tus compañeras. Así no hago lío, porque por ahí le mando a una, a otra no le pongo, porque me pasó con una nota que anoté los nombres y me comía una de las chicas y le puse ausente y estaba presente en el trabajo. Entonces le mando a la que me mandó el mail, le mando la corrección del trabajo, ¿sí? Y después se lo envían entre ustedes o lo pueden ver entre ustedes. La persona que lo hizo sola le voy a contestar a esa persona sola, ¿sí? Pero les voy a contestar por los mails que me mandaron.
Sí, sí, perfecto, total. O sea, los que hicieron el grupo, por ejemplo, en mi caso yo se los paso después a la chica, no hay problema. Claro, o les decís, o se lo copiás y pegás y las chicas lo ven, ¿sí? Más que nada, igual como les digo, yo me hice en cada grupo o en cada alumno que me mandó, puse el alumno, de qué se trataba y puse, le faltó esto, lo otro, entonces quería mandarles la devolución, pero como lo voy a mandar, por ejemplo, más que nada para que sepan, se lo mando a la que me mandó el archivo en los grupos y a los demás a cada uno, ¿sí? Sí, profe, gracias. Sí, en No, el no, caso de nosotros, por ejemplo, no, o sea, como que nos queríamos desplegar más, pero no, nos faltaba espacio porque era en una sola hoja. Ese fue claro. el lío para nosotros en sí. Sí, eso sí. Mi idea era que lo vayan viendo por las dudas, si se me cortan y hay dudas, me vuelvo a conectar, porque por ahí me quedo ahí en blanco. Sí, costó eso, pero mi idea era que lo traten de hacer en una hoja porque el póster científico va a ser en una hoja. O sea, un informe científico, como hablamos, no es de una hoja o de dos, puede ser hasta de 14 o más, ¿sí? La idea es que ustedes puedan saber lo que era la metodología y demás, porque ya ustedes en tercer año van a hacer un informe científico correctamente con el profesor de metodología, entonces ya ustedes tienen una base de saber qué es el resumen, la introducción y demás, ¿sí? Perfecto.